oportunidad le vamos a presentar a don Alan Loría. Es este caballero que tengo aquí, es entrenador corporativo, especialista en habilidades críticas no técnicas con 20 años de experiencia. Alan se define como un apasionado de la mejora continua e incansable creyente de lo infinito, de las posibilidades que existen cuando sumamos a nuestro potencial el enfoque y la energía necesaria para crear la realidad que deseamos vivir a partir de nuestras decisiones. Qué poderoso, eso me encantó. Sí, y qué importante. Sí. Bienvenido, Alan. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Alan, hoy vamos a conversar sobre convivencia entre generaciones. Qué importante. Todo un tema. ¿Cómo me cuesta con estos? Con estos chiquillos, Es lo que hay. con estos niños. Con esos niños. Es un tema muy bonito, es un tema que de verdad creo que deberíamos de poner al frente en muchas situaciones, sobre todo en la familia, en los trabajos, en los estudios. Realmente es muy necesario entender las dinámicas de cada generación, cuál es su entorno, cómo fueron creadas, y sobre todo, algo muy importante que para mí es básico, reforzar mucho el tema del respeto, los valores. Pero vea qué interesante, don Alan, porque usted acaba de tocar un tema que para mí es indispensable, porque es que todo empieza en la familia. Todo empieza ahí. Y aquí siempre hemos dicho, y yo particularmente he dicho, que los padres de familia no pueden delegar al maestro o a la profesora, no, es que empieza en casa, todo empieza en casa, y todos tenemos un patrón que seguir, ¿verdad? No podemos evadir responsabilidad. Entonces todo empieza aquí, ¿verdad? Y cuando hablamos de familia, ya no me refiero solo a papá y mamá. Familia puede ser papá y un hijo, tío y un sobrino, ¿verdad? Porque inclusive familia extendida. Claro, absolutamente. Y después, Alan, bueno, ayer escuché una frase que decía: escuchar para entender y no para responder. Ajá, ¿verdad? correcto. Que entre familia, claro, se da este choque de culturas, incluso de generaciones, en tantos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué importancia incluso tiene el escuchar para poder llevarnos mejor? Total, bueno, la comunicación es base en todo, ustedes mejor que nadie lo saben, ¿verdad? Como comunicadores, y es muy importante eso que usted está diciendo. Al final, para comunicarnos, volvemos a los valores, volvemos al respeto. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención en los discursos que hay a veces con el tema de las generaciones, que mal llaman a una generación de cristal o cosas así, ¿verdad? Que son peyorativas. Es que la gente tiene muy corta memoria. Porque nosotros, vamos, yo tengo 48 años, soy generación X, y para la generación de mi abuelo probablemente yo fui un vago, esto, lo otro, un mechudo, ya no le gusta hacer las cosas, ya no le gusta trabajar, entre comillas, como hombre, como hablaban ellos antes y todo esto. Y hoy escucho lo mismo de la generación, digamos, los centennials, ¿verdad? Que son los que tienen ahora 18, 20 años. Nosotros, los X, los de los 70s, quejándonos de los hijos, de que no quieren ser como nuestros abuelos se quejaron de nosotros. Entonces nosotros los adultos, llamo adultos mayores de 30 años, tenemos muy corta memoria, porque nosotros también fuimos señalados como vagos, irresponsables, rebeldes, mechudos, y todo eso que ustedes decían. Alan, eso quiere decir que va cambiando, la generación tiene intereses, tiene formas de ver la vida diferente. Entonces, ¿cómo logramos con una generación que va a aplicar lo que para ellos era importante quizás, a una generación nueva que trae otros intereses? Es que, inclusive el tema de la comunicación, vean, cada generación trae por debajo del brazo cosas totalmente diferentes, que probablemente los adultos no van a comprender de entrada. ¿Por qué? Porque son creados en otros entornos. Es que nos olvidamos que son creados en otros entornos. Cuando yo me crié había un teléfono de disco, había un teléfono de botones, no había WhatsApp, no había celular, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo pretendo yo como adulto de 48 años que el chiquillo que ahorita nació con un celular, nació con internet, nació con una tablet, se me devuelva hablando de tecnología? Por supuesto. Cuando más bien soy yo el adulto que tengo que emparejarme en el asunto. Ponerme al día. Ponerme al día. Y así muchas cosas. Por ejemplo, el tema de comunicación, la gente dice, es que no se comunica. No, yo no creo eso. Yo creo que sí se comunican, pero por otros canales. Que usted adulto responsable no sabe manejar. Entonces, es ahí donde viene la tarea de las dos partes, no solo de la parte grande, sino de la parte joven, de empezar a buscar los lugares de encuentro. Claro. Y empezar a crear esas convivencias, esas ideas, porque nosotros no nacimos con todo aprendido. O sea, fuimos equivocándonos, pero no permitimos que ellos se equivoquen. Y tenemos que dejar que se equivoquen, y ahí volvemos a caer ¿en dónde? En ese respeto.
Porque el respeto no solo es de abajo hacia arriba, sino también es de arriba hacia abajo. Claro. Y eso es algo que se olvida. Los adultos tenemos que respetar a los jóvenes y a los niños desde sus realidades sociales, sus realidades de familia y contextos que hay, que son muy diferentes. Es muy diferente tu escuela, la tuya o la mía, a la escuela de ahora. Y Alan, ¿será correcto decir que las generaciones más jóvenes tenemos que ser más pacientes? Por ejemplo, si yo hablo de mi abuelita, porque por ejemplo a mis papás los he escuchado decirme, es que su abuelita tiene ella 78 años, a su abuelita ya nadie la cambia, téngale paciencia, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es eso? Ya son generaciones que pues tienen muchos años de manejar las cosas de cierta forma, entonces los que venimos atrás nos toca quizás ser más tolerantes, más empáticos, más pacientes, más respetuosos porque también si su abuelita o a la mía le ha servido su vida hacerla de esta manera y le ha sido útil, ¿por qué tiene que cambiarlo? ¿Verdad? Porque le ha servido. Entonces dejemos a la abuela hacer el arroz como ella quiere o acomodar la ropa como ella quiere. Me siento tan identificada y yo digo, sí, ellos tienen una forma, ¿verdad?, de hacer las cosas. Y les ha servido. Y les ha servido, ¿verdad? Y es un tema de respeto también. Pero cómo también, ¿cómo les explica a ellos, uno a ellos, ok, yo las hago diferente y también a mí me funciona? Que tal vez es donde cuesta un poquito es el la choque. empatía entre las partes. Empatía, respeto. Volvemos a lo básico. Yo le digo a mi abuela, mi abuela, usted hace el arroz así tostado, en la olla, con hierro colado, Uy, con, qué con rico, todo, sí, porque el con arroz de cebolla. la abuelita es un... Yo lo hago en microondas y los dos arroces En microondas. son válidos. ¿Qué vacilón? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como adulto? No querer imponerme, que ese es el punto. Las generaciones, cada generación se quiere imponer y ahí está el error. No es imponerse, es convivir. ¿Verdad? Es complementarse en ese vivere, que es la raíz de vivir, que es básicamente existir, es complementarse en esa existencia. Eso es lo que hay que hacer. Y no imponerse, porque el problema es que nos queremos imponer. Hay momentos en los que sí hay que imponerse, aclaro, cuando son muy jóvenes, niños de 7, 8, 6 años, y hay una estructura que hay que educarlos. Pero hay un punto donde ese niño tiene 14, 15 años y empieza a tener criterio propio. Sí. Ya a partir de los 8 años los niños empiezan a tener esa distinción entre sí, que no me gusta y que sí me gusta. Y ahí empezamos nosotros realmente a formar. Alan, yo quisiera entrar un poco en la parte de las empresas, por ejemplo. ¿Cómo pueden las empresas empezar a promover un poco más ese ambiente inclusivo entre sus colaboradores? Porque también, al final de cuentas, eso ayuda al desarrollo de mejorías dentro de una comunidad empresarial. Hay un término que a mí me gusta mucho que es el edadismo, que es discriminación por edad. Edadismo. Entonces hay edadismo para arriba y edadismo para abajo. Entonces yo soy edadista con los jóvenes porque son jóvenes y no saben cómo hacer las cosas. O soy edadista para arriba porque usted es un señor ya grande y la tecnología le cuesta y muchas cosas todavía le van ahí costando. Entonces, ¿qué tengo que trabajar como organización? Trabajar las bases de respeto en evitar la discriminación por edadismo. ¿Verdad? Y entender, porque aquí es muy importante, los equipos tienen que ser multigeneracionales para que funcionen. ¿Los equipos organizacionales deben ser entonces? Los equipos de las empresas tienen que ser multigeneracionales. Multigeneracionales. ¿Por qué? Porque necesitamos la experiencia del que tiene 48 y, digamos, el atrevimiento del que tiene 22. Y ahí es donde el liderazgo, que es la parte donde todo se junta, donde el liderazgo de un manager, de un gerente, empieza a sentirse. ¿Qué le doy a fulano y qué le doy a sultano? Pero desde el respeto, evitando caer en edadismo. Y en este proceso lo vemos como parte de una dinámica cotidiana. ¿Cómo nos cuesta, verdad? A veces conectarnos con aquellos que consideramos que no tienen tal vez la expertise o la capacidad de nosotros, o tal vez en aquellos que dicen, no, es que es muy cerrado o es muy distante porque ya nadie lo cambia, ¿verdad? Encontrarnos en ese punto en donde podemos conversar, como decías ahora, como podemos también escucharnos y respetarnos. Es lo que queremos hoy conversar, y está con nosotros Alan Loría, que es entrenador corporativo, especialista en habilidades críticas no técnicas, y también con su experiencia nos comparte hoy mucho que contar este tema de cómo convivimos entre generaciones. Queremos que... ¿Qué papel juega la empatía, por ejemplo, en la colaboración intergeneracional? La empatía más bien se la amplío, o sea, juega papel en todo. En todo. O sea, no solo entre generaciones, sino inclusive entre compañeros y personas de la misma edad. O sea, la empatía es básica, sin empatía no funcionamos. Es fundamental, o sea, hay que tener
Y hay que acostumbrarse y crear empatía. Y para crear empatía hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer, que es, por ejemplo, no sé, que entre Alex y yo no haya una buena relación. Entonces, porque así es. La pregunta válida que yo le haría a Alex es, ¿en qué admiras a Alan? O sea, o en qué son parecidos. Cuando usted le hacen esa pregunta de la persona que a usted no le cae muy bien, usted inmediatamente empieza a buscar, ay, no sé, pero bueno, la verdad es que el tipo hace muy bien su trabajo. Me cae mal, pero hace muy bien su trabajo. ¿Y en qué se parece a vos? Ya que tal vez los dos somos muy obstinados, o muy ordenados, o somos muy diligentes a hacer las cosas. Entonces, ya cuando usted empieza a encontrar puntos en contacto, empieza a generar empatía. Entonces, ¿en qué se parece a mí? ¿Y qué le admiro yo a esa persona? Eso genera mucha empatía. Qué importante justamente eso, es como enfocarse en lo positivo y no en lo que pensamos diferente en esto, pero tal vez en esto otro estamos alineados. Y buscar coincidencias, es que ese es el punto, buscar coincidencias es más fácil que buscar diferencias. Así es. Siempre hemos escuchado de ponerse en los zapatos del otro, también para tratar de ubicar como uno como papá generalmente regaña a los hijos o le dice esto no se hace, pero si uno se pusiera a recordar, como decías ahora, la juventud, uno diría, pero ¿por qué no me deja experimentar eso? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que usted se topa a un amigo de su generación y viene con los hijos y uno le dice, porque yo lo hago a cada rato, usted no sabe cómo era su papá, cómo era su mamá cuando estaban en el colegio, y aquel amigo suyo le cruza los hijos, cállate. ¿Por qué? Porque de ahí tela que cortar, hay cola ahí que majar. A mí me da mucha gracia, pero eso sí es cierto, eso sucede. Yo tengo muchos amigos de la pastoral juvenil que ya hoy tenemos 20 años de conocernos y uno de ellos tiene un hijo de 12 años y entonces me da una gracia porque el chiquillo, ¿verdad? Y ya anda viendo al chiquillas y no sé qué. Y el otro regañándolo. Pero es que espérese, su papá cómo era. Sí, es cierto. Y se nos olvida esa parte. Exacto. Y ahí es donde tenemos que acercarnos, más bien. Tal vez creo yo que lo que nos falta como adultos es mostrar interés por lo que están viviendo las nuevas generaciones. Mira, y esto viceversa. Yo sé que también hay que pensar que uno como nieto, pues no le interesa ya la vida del abuelo y ya lo ve como alguien que ya pasó. Pero también creo que es en dos vías. Y es ubicar qué es lo que está viviendo la otra persona para uno interesarse también, pero hay que conocer, sin tomarse el tiempo para conocer y entender esas facetas, yo creo que lo que vamos a generar es más distanciamiento. Correcto. Yo tengo aquí apuntado dos palabras que es indagar con curiosidad. Es indagar, es preguntar. Si bien es cierto, tal vez alguien piense, no, es que, ¿qué voy a indagar yo de mi abuelo, verdad? Que uno diría, ya van de salida, pero cuidado, porque en la historia es donde está el aprendizaje. Ahí, hablando usted con su abuelo de cómo era antes o cómo lo hacía él, usted aprende muchísimo, o con su abuelo o su papá. O sea, indagar con la curiosidad de aprender y entender por qué esa persona actúa como actúa. Entonces, cuando empezamos a comunicarnos y hablar con las personas y decir, ok, ¿por qué vos haces esto? ¿Qué te lleva a hacer esto? ¿Por qué no lo haces diferente? Es la única forma que puedes hacerlo. ¿Cómo podrías hacerlo? Y la pregunta, la indagación es maravillosa, porque en la indagación empieza a generarse esa comunicación fluida y eso es increíble para cualquier contexto, familia, trabajo, vecinos, iglesia, lo que sea. Pero vea qué interesante, y esto, verás que mi papá acaba de pegar y les voy a decir por qué, chicos. Indagar. Vieran que, ok, voy a contar algo familiar que no debiera, pero que sí lo voy a hacer. Yo dejé de juzgar a mi papá cuando yo me di cuenta dónde se había educado, quién lo había educado. Dejé de juzgar a mi papá el día que me puse en sus zapatos. Lo dejé de hacer porque eso no estaba ayudando en nada, y no me estaba ayudando a mí tampoco a ser un ser humano feliz, a ser un hombre feliz. Y entonces, y hace poco yo hablaba con uno de los hijos de él y yo le decía que yo me quedaba, bueno, es que mi papá falleció hoy hace 15 días. Entonces yo le decía que yo de mi papá solo recuerdos buenos tengo. Habré tenido recuerdos malos, pero mi mente los borró, porque no soy tan mezquino como para recordar lo malo, ¿no? Hay que quedarse con lo lindo y con lo bueno. Y yo le decía a esta persona, a un hijo de él, le decía claramente que yo dejé de juzgar a mi papá el día que yo me puse en sus zapatos. ¿Y cómo lo logré? Justamente con esta práctica de indagar. Entonces, ¿en qué círculo se crió? ¿Cómo se crió? ¿Quién lo creó? Y los errores que él tuvo. Y ve qué interesante, porque yo decía, hoy yo tengo las herramientas
para cortar y decir, yo no quiero ser, yo no puedo cargar la parte negativa de mi papá, no, yo tengo el poder de cortar y decir, mi vida va a ser diferente con mis hijos, en este caso con mi tortuga, va a ser diferente, ¿verdad? Porque yo tengo ese poder. A lo mejor mi papá no tuvo ese poder. Claro. Me explico. Y entonces vea qué lindo este mensaje que nos está dando nuestro amigo hoy, Alan. Y eso que decís, Alex, también, porque no solamente es a la generación que uno le deja un legado, sino con los que se relaciona. Claro. Porque al final de cuentas son los que van a recibir tus heridas también cuando estés en algún momento que viviste. Y vea qué interesante, porque nosotros también no nos ponemos a ver que como yo trato a mi papá y mi mamá, así mis hijos están viendo cómo me van a tratar a mí. A mí a futuro. Y probablemente se va a replicar, probablemente, no es escrito en piedra, pero probablemente se va a replicar. Hay un concepto que se usa mucho en programación neurolingüística, bueno, en psicología, que es el mapa no es el territorio. Y no sé si lo han escuchado. Es muy bonito porque lo que nos dice es que cada uno de nosotros tenemos un mapa que hemos creado con la educación de papá y mamá, con las crianzas, con la experiencia, con las creencias, con todo lo que nos ha pasado, tenemos un mapa de cómo andar en la vida. Pero, digamos, yo te vengo conociendo a vos, Gina. Entonces, yo tengo mi mapa, digamos, de cómo tratar a una mujer. Pero resulta que es una generalidad. Y si yo me voy con este mapa a su territorio, al territorio Gina, a tratar de transitarlo, probablemente me voy a encontrar con algo que no está en mi mapa. Entonces, ahí donde yo como adulto tengo que entender y decir, ok, con mi mapa yo no puedo transitar libremente por el territorio de Gina o de Alex o de Dani. Tengo que ajustar mi mapa al territorio nuevo. Y cada persona es un territorio nuevo. Cada generación es un territorio nuevo. Entonces, cuando decimos que el mapa no es el territorio, es porque el mapa es una referencia, pero no es una exactitud. Es como el Waze. Se pone el Waze y dice, va, vámonos. Pero el Waze da una referencia. Pero a veces usted llega y la calle está cerrada o hay muchos hoyos, muchos huecos, ¿verdad? Y usted tiene que irse por otro lado. Así somos las personas. El problema es pensar que con mi mapa yo puedo transitar por todo lado y no pasa nada. Ahí está el error. Quiero comentar que me parece, a lo que yo he vivido quizás, que también esta parte de convivencia entre generaciones, muchas veces los que venimos más nuevos, por decirlo así, arrastramos ideales de nuestros papás. Tenemos ideales muy arraigados que entonces nos cuesta a veces soltar, porque es que mi mamá se va a resentir, es que para ella, para sus ojos, yo no soy esta persona, ¿verdad? Y porque me pasó, o sea, de verdad yo tuve un proceso ahí donde yo tuve que empezar a entender, estos no son mis ideales, esta no es mi visión de vida, y realmente entender que Gina era una persona individual, pero he escuchado este caso en muchas personas. Hay algo importante, nosotros tenemos que recordar que nuestros padres, son la referencia más grande que tenemos en la mayoría de los casos, son humanos. Son personas sencillas, normales, igual que uno. Tienen sus pasiones, tienen sus cosas que les encanta. Y yo siempre digo a la gente, o sea, papá y mamá también tienen cariñito y tienen amor y tienen esto y son seres humanos. Nosotros los idealizamos, creemos que no pueden fallar y ellos sienten esa presión, esa referencia. Ustedes que son padres, ¿verdad? Esa referencia, ya no me puedo equivocar, ¿verdad? Pero sí te puedes equivocar. Y entre más normalicemos la equivocación, la generación que viene va a entender que es normal equivocarse. ¿Verdad? Y no estamos golpeando la mesa para decir, no, usted tiene que ser mejor que yo. Imagínese qué peso más grande para cualquier niño. Usted tiene que ser mejor que su papá y su mamá. O sea, eso es un peso enorme. Y aunque no se lo digan, algunos lo tienen, esa carga. Sí. Más cuando es tal vez alguna figura que ha sido importante en algún área de su vida y entonces el que viene atrás mi papá es abogado tiene que ser muy así. famoso, entonces yo tengo que ser abogado muy famoso. Eso es un peso muy grande. Sí. Entonces eso hay que irlo quitando porque eso no logra generar una buena convivencia. Cargarlo con el pasar de los años. Exacto, ni con las frustraciones de papá. Porque también hay muchos papá y mamá que están tirando las frustraciones. Como yo no estudié, usted tiene que estudiar. Como yo no hice... Y saben que yo lo he visto mucho, chiquillos, y tengo que decirlo. A mí antes me contrataban mucho para asesorías de agencias de modelaje y esas cosas, para asesorías en comunicación, enseñarle a los chiquillos a expresarse y demás. Y a mí me llamaba la atención ver chiquitos, por ejemplo, que el sueño de sus padres era ser modelo o ser conocido y que el pobre carajillo no tenía, pero ni los ojos de modelo, francamente, y estaba en la agencia porque sus padres vivían el sueño de ellos en él. Y entonces a mí me resultaba muy doloroso, porque entonces los chiquitos no tenían su vida propia porque estaban viviendo en función de los sueños de sus padres, ¿verdad? Y a veces yo siento que a los padres de familia les cuesta mucho como esa parte, ¿verdad? Claro, y eso estropea la convivencia.
¿Por qué? Porque hay exigencias que no están en el momento de ponerlas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y ahí podemos ir de los trabajos. Un jefe quiere que su gente sea igual que él. Y yo tengo que cumplir a mi jefe por las expectativas, pero mi jefe no se toma el tiempo de entendernos a cada uno y el mapa que traemos cada uno, porque no es lo mismo nacer en Alajuela que nacer en Ciudad Quesada, que nacer en Punta Arenas, que nacer en Limón. Entonces, cada persona es muy diferente y tenemos que sentarnos a conversar, a entender a quién tengo al frente. A conocer su cultura, sí, por ejemplo. Cultura, sus raíces, dónde se formó, escuela pública, escuela privada. Exacto. Todo eso suma o Yo en resta. una privada, no sé ustedes. No, yo en pública. No sé ustedes a dónde los habrán mandado. A mí me ha pasado, perdón Dani, en esto que dice Alan, algo muy curioso, y es que cuando yo me vine para San José hace 7 años, por ejemplo, había gente que, y perdónenme la palabra, pero estúpidamente ¿De dónde creía, venía? porque yo nací en Guanacaste y me criaron en San Carlos. Entonces, el dialecto, las formas, la cultura, las costumbres, la gente a veces no lo comprende. Y en ese proceso de generar comunicación, hubo un momento que yo estaba medio frustrado y yo dije, pero es que la gente no entiende por qué cuando yo hablo y pido un chiribisco, no me dicen apretado. ¿Qué? Un apretado. Y no con sus tres, o con el- con su canasta de huevos. No se sienta solo. Yo soy de Alajuela y yo digo del cochón. Ok, por ejemplo. El melcochón es el pan, es cierto. El baguette. Yo tengo una, ajá. Pero El baguette de San José. Pero después, con el pasar del tiempo, Alan, descubrí que para los 25 de julio eran al que le preguntaban cosas Claro. sobre Guanacaste. Ajá. O que para hablar de temas sancarleños eran al que buscaban. Entonces, una vez un psicólogo me dijo, mira, tenés que sentirte orgulloso de eso porque más bien te da peso para que vos saques tus raíces. Y desde ahí yo entendí y dije, es la forma de poder comunicarme y voy a seguir siendo el mismo siempre en el micrófono o fuera de lo que sea. Y más bien agradezco esas raíces del proceso en el que pueda uno hacerlo, ¿verdad? No, eso es maravilloso, pero eso es lo importante de explorar con quién estoy yo, o sea, realmente entender quién está a la par mía. Es como cuando ustedes tienen una relación de pareja. O sea, usted no puede llegar a la relación de pareja con el mapa que usted traía de la otra relación. Correcto. Vas a fracasar. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner un mapa en blanco y decir, vámonos, conozcamos a la gente. Las relaciones de generaciones son Uy, iguales. jefa, tenemos que hablar de ese tema porque me Apunte. parece interesante. Dice la jefa que no. ¿Se imagina? Porque me parece interesantísimo. Chiquillos, qué interesante esto también. Qué lástima que ya se nos está Sí, yendo el es un tiempo. buen tema. O sea, Sí, si muy, usted muy no bueno. se siente preparado para iniciar una relación porque tiene traumas de una relación anterior, no haga que esta nueva persona se convierta en su víctima, en víctima de cosas que usted no ha sanado. O sea, qué interesante es. ¿Oyeron? ¿Escucharon? Vamos a tener que traernos a Alan en otra ocasión. Sí, por Muchas gracias. favor. Quiero cerrar con algo que para que tal vez la gente se lo pueda llevar como una herramienta. Se llama generalidades. Ok. Las generalidades son, en lingüística, es el uso de palabras como todo, ninguno, siempre. Nunca. Estas palabras nunca, esas palabras son muy fuertes. Porque entonces yo en una convivencia generacional, yo digo, es que los millennials nunca saben no sé qué. Es que los baby boomers siempre son así. Yo tengo que cambiar eso porque no siempre son así, ni nunca es así. O sea, ¿Por cuáles las puedo cambiar? por generalmente, la mayoría, ocasiones. en ocasiones, A veces. A veces. a veces, Qué interesante. algo hasta, más. hasta la manera de hablar afecta Claro, en la forma de claro. relacionarnos con Tengo otros. tendencia a, por ejemplo, ahora vos dijiste algo, es que yo siempre, usted tiene tendencia a, pero no siempre es así. Cuando yo me quito ese siempre, ese todo, Ya ese ni me acuerdo nunca, qué dije. uno, es que ya uno anda en radar así, uno descarga. Porque yo no soy desordenado siempre, tengo tendencia a ser desordenado en algunos momentos, en otros soy muy Y ordenado. en algunas áreas. Y en algunas áreas, no siempre. Cierto. Alan, dentro de lo que mencionábamos como descripción para introducir la entrevista, dice que sos especialista en habilidades críticas no técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se conoce popularmente como habilidades sociales o Ok. soft skills. Y en algún momento alguien que quiera desarrollar eso puede obtenerlo por medio de tu entrenamiento, en charlas. ¿Cómo, Sí, cómo lo haces? Yo trabajo mucho a nivel corporativo, entonces ahí lo que yo les diría es que si tienen el placer de visitar alangloria.com, ahí están todos los contactos. Perfecto. Alan con doble L. Y en Instagram, alanloria.com. Y También. en redes como Alan Loría C, C de casa. Ah, Vamos ok. a buscar. Alan Loría C. Alan Alan Loría Loría C. Ajá. Perfecto. Maravilloso. ¿Hay algún WhatsApp? No, por redes. Por redes, directamente. ahí directamente. Para que no O les saturen Por el- correo electrónico, el con WhatsApp. todo gusto. Alan Perfecto, Loría Alan. C. Sí, sí, sí. más Un bien. gusto No, compartir muchas con gracias. vos. Pura vida.